De Hebreos, en su capítulo 10, alabado sea el nombre de Dios, y vamos a leer del verso 26 hasta el 31, y dice la palabra del Señor, exaltando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria a Dios. Aleluya. Este pasaje de la palabra de Dios debería de hacernos interesarnos en su contenido, puesto que nosotros, aún estando en los caminos de Dios, hemos sido llamados a una santificación. El que nos llamó a nosotros dice: ser santos porque yo soy santo. Sin santidad es imposible que nosotros querramos realmente llegar al Padre, primero si no es a través de Jesucristo, y segundo ignorando lo que es la santificación. Nuestra manera de vivir tuvo un cambio, y usted lo sabe. Ya no pecamos deliberadamente ni de intención como lo hacíamos antes, aunque siempre por naturaleza hay pecado en nosotros. Muchas veces nosotros tenemos que cuidar ese problema. ¿Por qué razón? Porque a veces, si nosotros sabiendo que está mal lo hacemos, entonces estamos cayendo dentro de lo que dice el versículo 10 aquí y 26 de Hebreos, ¿verdad? Porque el que pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estamos invalidando el sacrificio de Cristo. Y cuando estaba viendo, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice también ahí mismo en el capítulo 9 de Hebreos y verso 21, dice: y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, remisión de pecado. Amén. Amén. Bueno, la sangre es la vida en la carne, dice la palabra del Señor. Por eso es que no solamente en la ley, sino que también nosotros tenemos que cuidarnos de no comer carne, de no tomar carne. Conocí un jovencito que mataba reses, y cada vez que él mataba un toro, después que le daba, le metía esa cosa, ¿verdad? Inmediatamente la sangre brotaba así en forma de un chorrito con presión. Y entonces él lo primero que hacía era jalar un vaso y llenar el vaso. Y después de eso él se tomaba esa sangre. Eso salía caliente, así como la leche sale de la ubre de la vaca. Salía caliente y hasta espumosa, pero él se la tomaba. Ahora, yo miraba que este jovencito, cuando empezó esta práctica, él tenía su rostro bien limpio, pero tiempo después, a los meses que él comenzó a tomar sangre de los toros que mataba, que era una vez por semana, su rostro comenzó a cambiar. Comenzaron a llenársele, no de barros, porque los barros son pequeños, sino se le comenzó a llenar como de protuberancias el rostro. Amén. Y eso pues yo me acuerdo, yo no tenía ningún conocimiento de esta palabra todavía en sí, pero
pues obviamente yo también en su tiempo, pues usted sabe que la sangre la hacen, por lo menos en mi país se le dice moronga, y de eso estábamos hablando también anteriormente. Al otro le dicen morcilla, pero es sangre, amén, la que se procesa del puerco, amén. Y pues qué sabrosa es, ¿verdad? Por lo menos yo me la comí así. Y yo sé que muchos de ustedes comieron también, ¿verdad? Pero pues muchas veces hacemos las cosas por ignorancia, pero una vez que nosotros conocemos ya la palabra del Señor, ya no podemos caer, amén, en eso. ¿Y por qué? Porque la sangre es lo que le da vida a la carne, amén, hermanos. Por eso es que cuando se mata un animal hay que ponerlo, pues después de degollarlo, hay que ponerlo que toda la sangre estile y caiga, amén, al suelo, amén, hermano. ¿Por qué? Porque tiene que estar limpio el cuerpo de sangre ya cuando nosotros vamos a comernos ese animal, amén. Estos son reglamentos muy respetados, amén, leyes muy respetadas dentro del judaísmo hasta la fecha, amén, hermano. Amén, muy bien. Entonces yo estaba viendo todo esto, hermano, y pues miré en la palabra del Señor, en el libro de Levíticos. Si puedes darle gloria a Dios esta mañana, désela porque Él es bueno, amén, amén, gloria al Señor. El libro Levítico habla, por lo menos cuando hablamos del macho cabrío, amén. ¿Qué era lo que el macho cabrío representaba, amén, para los israelitas en sus ceremonias religiosas o ritos religiosos, ¿verdad? Por lo menos el macho cabrío era un animal que llevaba al desierto los pecados de las personas. Estamos hablando del pueblo de Israel, pero era solo un día al año, y ese día era el día de la expiación, amén. Este era el único día del año en que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo con 2 machos cabríos para ofrecer sacrificios por los pecados de su familia y por los pecados de todo el pueblo, amén. Estamos hablando de lo que son prácticas ordenadas para la santificación primero en el Antiguo Testamento. Dice que se echaba suerte sobre los 2 machos cabríos, y dice, por suerte se escogía uno por Jehová, se sacrificaba como ofrenda por el pecado, y la sangre se rociaba sobre los objetos sagrados para ayudar a purificar el altar, el santuario y el tabernáculo de reunión de las profanaciones durante el año que ese día terminaba. ¿Cuántos están aquí? Amén. Espero que ustedes entiendan esto, porque es importante que nosotros entendamos, amén, lo que nos ha sido encomendado de parte de Dios. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia a través de Jesucristo, pero también tenemos que entender primero lo que Dios hizo con los israelitas, porque nosotros espiritualmente somos israelitas también, amén. Dice, el primero se escogía por Jehová, y el segundo se escogía por Azazel, con zetas, Azazel. Esta palabra generalmente se entiende como chivo expiatorio o macho cabrío. Sin embargo, el término macho cabrío es posible que también se refiriera a un lugar rocoso en el desierto o a un demonio del desierto. Yo no sé si usted ha visto que los cuernos que le hacen al personaje que simboliza a Satanás no solamente tiene pues una cara como de cabro, sino que también los cuernos, amén, de cabro. Posiblemente desde ahí tenga, ¿me entiende?, su origen esta imaginación. Al poner las manos el sacerdote sobre la cabeza del cabro, el sacerdote le transfería los pecados del pueblo. Fíjese bien. Después le hacía ir al desierto como símbolo de la quita de los pecados. Gloria al nombre de Dios.
El libro de Enoc, que es un apócrifo, no recomendado para usarlo como base, lo recomiendo solo como consulta, amén. El libro de Enoc identifica a Azazel como el líder de los ángeles caídos, que yace atado debajo de las rocas del desierto esperando el juicio. Se llevaba el macho cabrío a esa zona y luego se lanzaba hacia abajo desde un acantilado para que muriera. Estoy hablando del macho cabrío que era por Azazel, amén, que tenía que ser llevado, amén, al desierto y que llevaba también los pecados del pueblo, algo simbólico, amén, hermanos, pero eso era lo que pues la palabra de Dios había ordenado para los israelitas. Aunque el macho cabrío no se menciona literalmente en el Nuevo Testamento, en la palabra que leímos, Hebreos capítulo 10, verso 3 al 17, hace diferencias entre la santificación por el sacrificio de Cristo y la sangre de los toros y de machos cabríos que nunca pueden quitar los pecados. Vamos a ir entonces al libro de Hebreos de nuevo, al capítulo 10, y vamos a leer esta palabra. Yo creo que a veces a muchos no les gusta que se lea palabra de Dios bastante a la hora de la prédica, pero para mí la palabra de Dios es la base fundamental, amén, del servicio a Dios en la iglesia, porque es bueno que abunde más palabra de Dios en sí, hablando literalmente, amén, de lo que está escrito, que sobreabunde, amén, la palabra del hombre que habla de las cosas de Dios. Bueno, ese es mi concepto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, capítulo 10, verso 3 del libro de Hebreos: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Gloria a Dios. Y ciertamente, fíjese bien, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, fíjese bien, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Bueno, yo creo que podemos ver una gran diferencia, ¿verdad que sí, hermanos? Pero yo quiero que consideremos, amén, gloria sea al Señor. Todo esto pues está escrito en el libro de, alabado sea Dios, en el libro de Levítico, en el capítulo 16,
¿verdad? En donde dice en el 16:8 de Levíticos, dice: y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Sumo sacerdote, amén. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ahora vamos al 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Estamos entendiendo esta palabra? Es bien sencilla esta palabra, pero estamos hablando de las prácticas ordenadas para la santificación. Todo esto tenía que ser así por mandato de nuestro Señor. Ahí mismo vamos a ir al verso 26, en donde dice: el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. ¿Cuántos alaban a Dios? Estamos viendo nosotros, mi amado hermano, la práctica de aquel que llevaba el macho cabrío, que dijimos que llevaba los pecados del pueblo sobre de él, ¿verdad? Obviamente usted tiene que saber que esto es un simbolismo, ¿verdad que sí? Pero estas fueron las órdenes dadas al pueblo de Israel. Ahora, gracias a Dios que para nosotros muchas cosas pues han cambiado, amén. Y quiero dar unas referencias y para los que están apuntando, ¿verdad? Por ejemplo, el verso 7, amén, hay una referencia en el Salmo 40, versos 6 al 8. El verso 11 tiene una referencia en Éxodo 29, 38. En referencia a los versos 12 y 13 hay una referencia en el Salmo 110, 1. Y en referencia al verso 16, Jeremías 31, 33. Y por último, en referencia al verso 17, Jeremías 31, 34. Muy bien. Los animales en el Antiguo Testamento derramaron su sangre involuntariamente, porque los animales no tienen razón, ¿verdad que sí? Los animales tenían que ir. ¿Qué animal realmente sí sabe? ¿Aló? Gloria a Dios, ¿estamos aquí? A la iglesia se viene a alabar a Dios. Amén. Los animales en el Antiguo Testamento derramaron su sangre involuntariamente para expiar y así santificar los cuerpos y los utensilios del templo de Dios, pero esa santificación se hacía año con año y era necesario la sangre del animal y la mediación de un hombre como sumo sacerdote. Jesús, en la palabra de Dios, es comparado a un cordero que voluntariamente aceptó hacer el sacrificio, donde derramaría su sangre para expiar nuestros pecados. Es así, ¿verdad? Juan el Bautista decía, cuando él venía y estaba allá bautizando en el río Jordán, mientras bautizaba, vio venir a Jesús y él exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vemos pues que el Cordero Pascual que se mató, ¿verdad? Por orden de Dios, cuando salió el pueblo de los hebreos, amén, salieron de Egipto, simbolizaba, pues, ¿me entiende? Ya lo que sería el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el profeta Isaías dice en su profecía: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías capítulo 53 y verso 7. Muy bien, Jesús tomó el lugar de un cordero y derramó su sangre, y al mismo tiempo tomó el lugar de sumo sacerdote. Amén. Primero eran dos, un animal y un hombre, pero ahora estamos viendo, según el libro de Hebreos, que Jesús prácticamente ha sustituido a ambos. ¿Están entendiendo esta palabra? Amén. Muy bien. Digo que
Jesús tomó el lugar de un cordero y derramó su sangre, y al mismo tiempo tomó el lugar de sumo sacerdote. La diferencia entre la ley y los animales del sacrificio y la ley y el sacrificio de Jesús es: sacrificio de animales era de beneficio temporal para la santificación, pero el sacrificio de Cristo es de beneficio eterno respecto a la santificación. Durante la dispensación de la ley hubieron muchos sacerdotes, como lo dice la Biblia, como mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. Amén. Pero el sacerdocio de Cristo, según Hebreos capítulo 5 verso 1 y Hebreos capítulo 6 verso 20, es para siempre. Vamos a leer estas palabras. Gloria a Dios. Hebreos 5:1. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Amén. Y eso es en la ley. Amén, hermanos. Esto era la práctica de la ley. Ahora vamos a ir al 6:20. Ahí mismo, ahí adelantito dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la diferencia? Por eso que nosotros no nos peleamos, amén, con la gente católica, sino que nos agrada delante de Dios que por lo menos tuvieran a bien considerar la palabra, porque Dios no necesita que yo lo defienda. Yo no predico una religión, yo predico la relación del hombre con Cristo Jesús, amén. Que eso es lo que realmente es la voluntad de nuestro Dios. Amén. Pero mucha gente pelea por una religión, dice: yo ahí nací, yo ahí me muero. Bueno, yo no sé qué es lo que tienen como fundamento, pero la palabra del Señor es el fundamento, amén. ¿Por qué razón? Porque esto es, si nosotros queremos decirlo así, como el manual que Dios nos ha dado para caminar todos los días en la santificación hasta que podamos ver su rostro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, ¿qué diremos entonces, mis amados hermanos? Nosotros, en la práctica que se nos ha dado, ¿verdad? Nosotros sabemos que, bueno, a veces nos volvemos religiosos. Habíamos decir: no, pero yo voy a la dominical, yo diezmo, yo ofrendo, yo esto, yo el otro. Y gloria a Dios, que Dios lo bendiga, porque gracias a sus contribuciones el templo se mantiene abierto, amén. Pero no podemos asumir, ¿me entiende? No nos podemos confiar a que nuestra salvación está completa solamente por las obras que estamos haciendo, amén. Porque las obras son necesarias para complementar, amén, nuestra salvación, porque la fe sin obras es muerta. Pero tampoco podemos, amén, acudir a las obras ni asumir que las obras son suficientes para nuestra salvación. Ambas cosas tienen que ir de la mano, amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de Cristo Jesús? Cristo Jesús no fue a la cruz del Calvario. Cristo Jesús no se levantó de la tumba, no más porque Él era el Hijo de Dios, sino que vivió una vida de ser humano 100% aquí en la tierra, amén. Y durante todo ese tiempo Él cuidó su cuerpo de no contaminarse de pecado. ¿Por qué? Porque Él tenía un trabajo que hacer que el Padre le había encomendado. Amén. Y así fue Él a la tumba. Ese lugar que Él ocupó en la cruz realmente nos pertenecía a nosotros, pero Él tomó nuestro lugar. Y aparte de lo que es la salvación eterna, amén, espiritualmente hablando, porque hay una vida después de esta muerte física, amén. Aparte de eso, el Señor nos ha dado otros beneficios. Su sangre tiene el beneficio de sanarnos físicamente, amén. Y tiene el beneficio de liberarnos de todas aquellas cosas que el diablo, que Dios lo reprenda, amén, está poniendo como ataduras en nosotros. Porque así como se levanta muchas veces una persona con el deseo de servirle a Dios, así también viene el diablo, ¿verdad? Y pone cosas en su mente, usa a alguien para ir en contra, para decirle: no se va a poder, no estás preparado, no esto, no el otro, etcétera, ¿verdad? Y entonces muchas visiones que hay dentro de las iglesias
cuando empiezan a surgir, así también se apagan. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que entender de que nosotros, cuando somos llamados, cuando tenemos en nuestra mente el entendimiento de la palabra de Dios, sabemos positivamente que nosotros no dependemos en sí de los hombres. Siempre se lo he dicho, gloria a Dios por usted que forma parte de esta congregación, gloria a Dios porque estamos solventes, amén, en lo que se refiere en el aspecto financiero, pero eso es material, gloria a Dios por eso, amén. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de Dios en ese sentido. Amén. Pero ¿cuál es el respaldo de Dios que tenemos nosotros espiritualmente? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? No solamente para cuidar nuestra salvación primero, sino que estamos haciendo también para con los demás. Bueno, gloria a Dios, usted que viene y se reúne aquí el día domingo y sale a dar testimonio allá, como pues testificaba el pastor Víctor esta mañana, ¿verdad? Y va allá y canta y pues reparte tratados, dándole a conocer a la gente la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque usted está haciendo la voluntad de Dios. A nosotros se nos ha sido, amén, encomendado pues vivir en santidad. Pero nosotros a veces desafortunadamente, anoche, la prédica de anoche que traía hermana Dinora, pues es una exhortación que encierra una gran verdad. Porque a veces nos convertimos en un pueblo que de labios le honra, pero su corazón está lejos de él, como decía el profeta, amén. Nosotros tenemos que procurar, mi amado hermano, ser honestos con Dios, ser fieles a Dios, aquí adentro y fuera del templo, amén. Dar el testimonio, no solamente porque usted no tiene que venir y alegrar al pastor, no, usted tiene que llenar satisfactoriamente el mandamiento que Dios le ha dado. Y usted dice, pastor, pero es que yo tengo muchas luchas, muchas pruebas. Bueno, yo no sé si usted piensa que yo ya casi ando volando porque estoy libre de problemas. No, mi hermano, yo estoy más lleno de problemas, pero mis problemas yo no los llevo encima, yo se los pongo en las manos al Señor. Amén, amén. Nunca en mi vida, desde que yo entré a las cosas de Dios, he dicho esto es mío. Gloria, especialmente las cosas de la obra del Señor. Amén. Las cosas de la iglesia son de Dios. Todo esto usted lo ha proveído. En otras palabras, cuando yo abro mi bolsillo y doy los diezmos, amén, al Señor, yo no tengo que estar preguntando qué se hizo o qué no se hizo, amén. Con los diezmos no me corresponde, porque eso lo hice en fe al ser obediente a Dios. Amén. Ya usted puede darse cuenta por sí mismo cómo se está trabajando, amén, hermano. O sea pues en este caso, ¿me entiende? Sea sensato, sea inteligente y mire si realmente ha habido, amén, prosperidad de acuerdo a lo financiero, amén, porque así tiene que ser. Dios todo lo prospera. Amén. Cuando nosotros estamos en la mano de Dios, todo crece, amén. Pero no hay otra conducta mejor que hacer todo guardando la santidad de Dios. Y entonces debemos de preguntarnos, ¿cómo empieza eso? Pues la santificación empieza realmente cuando analizamos qué es lo que hacemos nosotros con nuestro cuerpo. Porque en nuestro cuerpo tenemos los miembros del cuerpo. Tenemos la boca y en la boca tenemos la lengua, ¿verdad? Tenemos las manos, tenemos los pies, tenemos el corazón, tenemos los ojos. Y todo esto nosotros sabemos que está en la palabra del Señor, la importancia de tener que cuidarlo. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro cuerpo. ¿Qué cuidó Jesús para ir a la cruz? Su cuerpo. Amén. Él se atrevió a decirle a los religiosos que nomás eran apariencia en su tiempo, ¿verdad? A los fariseos. Él se atrevió a decirles, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Por qué? Porque él estaba seguro. Y es que no podía ser de otra forma. Cualquier persona puede decir, yo quiero morir por mi país. Pues se murió de bobo, porque él no va a salvar a nadie. ¿Usted me entiende? El único que tuvo la potestad de morir, amén, y levantarse de la tumba es Jesús. Amén. Él es el primogénito entre los muertos. Amén. Y nosotros hemos recibido de Jesús que si nosotros guardamos este cuerpo que tenemos, que si cuidamos lo que miramos con estos ojos, que si cuidamos lo que estos dedos nos hacen muchas veces al meternos al teléfono, en las redes sociales, amén. Amén, iglesia. Amén. Si nosotros cuidamos estas actitudes por
guardar la santidad que Dios nos ha pedido, todo va a crecer en nosotros. No solo va a crecer nuestra iglesia espiritualmente, va a crecer en número, va a crecer financieramente. Nosotros mismos como familia vamos a ver también el cambio en el respaldo de Dios. Porque cada familia tiene necesidades, pero nosotros queremos a veces que las cosas vengan de manera automática. No, mi hermano, sí es cierto que no somos perfectos. La palabra de Dios dice que aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Amén. Pero también nosotros sabemos que cuando nosotros pecamos fuera de nuestra voluntad, ¿verdad? Me identifico con Pablo cuando decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén. Es porque él entendía que hay una naturaleza en nosotros que cuando pecamos hay un arrepentimiento en nuestro corazón, es que no debí de haberlo hecho. Eso nunca se va a acabar en nosotros, hermanos. Por eso es necesario que si nosotros estamos atravesando por esa clase de problema, le pidamos a Dios el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque con el Espíritu Santo de Dios nosotros somos capaces de vencer todos los problemas que la carne nos ocasiona. Amén. Pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que piensas? ¿Tus pensamientos de ayer y de hoy han sido buenos o han sido pensamientos rencorosos? ¿Qué es lo que miraste? ¿Miraste algo bueno? ¿Viste lo malo pero inmediatamente volviste la vista para otro lado? ¿O te quedaste contemplando lo que tus ojos no tenían que ver? Amén. Todos los días pecamos, y esa es la verdad. Amén. Pero yo le estoy diciendo, ya no pecamos deliberadamente. No estamos nosotros cayendo aquí. Hemos leído en el capítulo 10, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Quién es la verdad? Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6, amén. Y nosotros sabemos que si Jesús es la verdad y nosotros estamos en la verdad, entonces somos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. ¿Cuántos de ustedes son libres? Amén. Gloria a Dios. ¿Es por fe? Sí, es por fe. ¿Usted cree? Gloria a Dios. Amén. Pero no descuide tampoco, amén, lo que hace y lo que practica con su cuerpo. Porque Dios lo que viene a levantar el día que Cristo aparezca en las nubes es el cuerpo. Así que vale la pena cuidarlo. ¿Qué sería de nosotros si Jesús hubiese contaminado su cuerpo? Su sangre no hubiera sido apta, ¿me entiende?, para nosotros ser salvos. Pero gracias a Dios que Jesús tomó nuestro lugar. Por eso dice que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Amén. Amén. Yo no sé si usted entiende el grande beneficio que tenemos, amén, a través de la práctica de la santificación, pero deberíamos entenderlo. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Amén, hermano. Amén. Muchas veces solo somos pura, ¿me entiende?, pura apariencia, pura religiosidad. Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra mente. Él sabe si en este momento tú estás pensando, el pastor ya me aburre con lo mismo. No importa si te aburres. Mi deber es predicar la palabra y te la voy a estar repitiendo una y otra y otra y otra vez hasta que la entiendas. Amén. Gloria a Dios. Porque si yo sigo predicando la misma palabra, es porque el Señor está poniendo eso en mi corazón, porque mi deber es conducir al pueblo, Amén. darle buen pasto, pues, ¿verdad? Y en este caso, pues la palabra del Señor es el pan, amén, con que el pueblo de Dios se alimenta. Gloria a Dios. Cierto que usted dice, pero yo tengo el pan en la casa. El problema es si yo le pregunto cuánto pan comió esta semana. Me encantó oír al hermano que, aunque sea con un poco de trabajo, pero dijo 2 capítulos, 2 salmos. Gloria a Dios por eso. Se nota que por lo menos dedicó, amén, un tiempo para memorizar. Amén. Y no estoy culpando a nadie porque Dios lo conoce mejor que yo. Pero nosotros tenemos que entender que si tenemos el pan en la casa es para comer. Amén. A veces tenemos más lleno de pan italiano y eso engorda el cuerpo. Y no es saludable porque tiene levadura. Amén. Pero nosotros estamos hablando aquí de las cosas espirituales que encierran la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Por qué razón? Porque no solamente hay un beneficio presente para nosotros, sino que hay un beneficio para aquellos que vienen detrás de nosotros.
Como padres de familia tenemos hijos. Platicaba con uno de los niños ayer de la iglesia y estábamos hablando y les decía a otros dos niños, échenle ganas al estudio. Necesitamos que ustedes se conviertan en nuestros congresistas, en nuestros gobernadores, amén, en el futuro, pero para eso tienen que echarle ganas, tienen que ir a la escuela, tienen que educar. Y me encantó de uno que me dijo que lo que quería también es ser pastor. Gloria a Dios. Eso es una visión que hay en los niños. Pero la visión se va a hacer posible solamente si nosotros les damos el ejemplo de santidad en Dios. Esto tiene que seguir. Cada día las iglesias practican menos la santidad. Cada día las iglesias son más liberales. Cada día nosotros vemos gente que le decimos, mire, pero nosotros no somos una iglesia liberal. Si usted quiere tomar privilegios, aquí, jovencito, tiene que quitarse esa melena que tiene. Y usted, señorita, tiene que alargarle a la falda. Usted, señorita, tiene que, mire, ese cuerpo que Dios le ha dado, ese rostro que Dios le ha dado, usted no necesita más. ¿A quién quiere agradar usted? ¿A los hombres? ¿A las amistades? ¿O quiere agradar a Dios? Tenemos que empezar a morir en este cuerpo para Cristo Jesús. Tenemos que ver el lugar que le estamos dando a Jesús. Usted no me puede decir a mí, ay pastor, pero yo guardo mi santidad. Gloria a Dios. Yo me alegro que alguien me diga así y no le pareció. Pues entonces reclámeselo a Dios, no al pastor, porque aquí está escrito. ¿Todavía está aquí? ¿No se lamenta hoy de haber venido? Gloria a Dios. Es que la palabra, como le digo, a veces sabe amarguita cuando uno se la va a tragar en la boca, pero ya en el estómago es dulce. Así que tal vez estoy haciendo, pues no como usted esperaba. ¿Por qué? Porque cada vez que me despido, pues yo debería de venir y decir, la iglesia lo ha hecho bien, aleluya, usted es la mejor iglesia, usted es la mejor congregación, ustedes no hay santos como ustedes. Que Dios me libre. Santo solamente es uno. 3 veces santo. Amén. Nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Dios nos mira como santos. Amén. Pero santo no. Yo no sé cómo tome usted esta palabra, pero esta palabra siempre, aún el día que yo no esté aquí, siempre que me acuerdo de ustedes, voy a orar para que Dios los ayude a practicar la santificación. Porque todo lo que hacemos fuera de la iglesia, el pastor no lo sabe, pero Dios lo conoce todo. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. Cuando Dios llama, Dios respalda. Amén, hermano. Amén. Pero nunca busques el favor de los hombres, porque si tú buscas el favor de los hombres, vas a sentirte comprometido a agradar a los hombres. Amén. Confía en Dios. Que si tu relación con Dios está bien, que si la santidad con Dios está bien, eso no va a haber necesidad que otro lo diga, que tú lo expreses. No, el mundo va a decir, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, lo va a decir. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos da a conocer. Mucha gente allá afuera a la que nosotros hemos servido de tropiezo. Mucha gente que dice, no, yo quisiera ir, pero para ser como fulano de tal que va a la iglesia, no voy. Es una excusa barata, porque anoche aprendíamos en la palabra del Señor que tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el consumador de la fe. Pero la gente de afuera no conoce eso. La gente de afuera espera, y debería de ser así, que nosotros fuéramos personas diferentes que caminamos en la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que santificarnos cada día delante de Dios, mi amado. Cada día levantarnos, dar gracias, al acostarnos, dar gracias, santificarnos. Señor, perdóname, ofendí no sé a quién, pero yo te pido perdón. Tal vez se me fue por alto, tal vez no me acuerdo, pero en este momento, antes de ir a la cama, Señor, porque yo no sé si tú me vas a regalar el día de mañana, y si tú vienes hoy o me llevas hoy, yo quiero estar preparado para ver tu rostro, porque he estado años en la iglesia esperando ese momento. Y yo quiero, Señor, que por favor perdóname, me reconcilio contigo, hazme mejor, Señor. Amén, gloria a Dios. Tratemos de agradar
Usemos la palabra de Dios como guía. Y si no, ¿cómo vamos a pretender ver al santo? Algunas personas hacen las cosas con hecho pensado. Como tenemos un abogado, claro. Aleluya. Conocí un señor que era millonario y su hijo andaba y su hija andaba haciendo averías en la calle con carros deportivos. Todo el tiempo el señor, mira, no hay pena, abogado vaya, abogado usted. Tienen mucho dinero para pagar un abogado. Y los muchachos salían libres y salían libres y salían libres. Hasta que un día la policía paró a la muchacha. Y esa muchacha no se paró. Y el policía la siguió. Y la muchacha manejó hasta su casa y se metió en el driveway de la casa. Y el policía entró a la casa más. Y ahí mismo le dio una cita para la corte. Cuando miró el récord, el juez, amén, en la corte, de lo que esta niña había hecho. Y la niña le dijo: a mí no me diga usted nada porque mi padre paga por todo. Y le dijo el juez: eso sí yo lo permito, pero yo me dirijo según la ley que ha sido puesta en mis manos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Le digo: bueno, como realmente eres la primera vez que compareces en una corte por el problema de haberte intentado jugarte a la policía, vas a tener que agarrar una escoba y vas a tener que ir a limpiar por un mes el parque de la comunidad en donde vives. ¿Qué? ¿Usted está loco? Que yo agarre una escoba y que yo vaya a limpiar en medio de mi comunidad si nosotros somos la gente más rica que vive ahí. ¿Y a mí qué me importa? Le digo el juez. Usted va a hacer eso y cállese la boca porque de pilón la meto preso. Dictó la sentencia el juez, mi amado hermano. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces somos tolerantes, amén, porque somos ignorantes. Muchas veces quizás este padre alcahuete podía haber empujado a estos niños, a estos muchachos, para que mataran a alguien irresponsablemente. ¿Está entendiendo? Pero había un juez al que no se le podía sobornar, porque el juez tiene la ley en sus manos. Hay una cosa que se llama equidad. El policía puede, cuando lo agarra a usted en una infracción, y usted dice: pero fíjese, señor policía, la verdad es que voy rápido porque yo soy pastor y tengo que llegar a la congregación, reconozco, ¿verdad? Y el policía, aunque uno haya cometido una infracción, puede decir: ok, váyase, pero la próxima vez tenga más cuidado. Eso se llama equidad. Pero también el policía está en autorización de hacer cumplir la ley. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos abogado para con el Padre, pero a veces abusamos. Como yo hoy bailo, ¿me entienden?, en el nightclub y mañana estoy en la iglesia alabando a Dios en el coro. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso la santidad que Dios pide? En vez de orar por los que están necesitados, sientes lástima por ellos. Y cuando alguien te hace algo, respondes peor que uno del mundo. Aquí en esta iglesia se dio, vino un inconverso y me dijo a mí una vez: ¿qué clase de miembros tiene usted en la iglesia? ¿Por qué? Por esto y esto y esto y esto. Y yo sabía quién era. Ya no está aquí. ¿Por qué? Porque hacen las cosas en escondidas. Pero ay de mí si sabiendo lo que hizo lo voy a estar tolerando aquí. Usted ya no se para nunca más aquí en el púlpito hasta que Dios me indique cuándo. Yo no estoy aquí como un impostor. Yo estoy aquí porque Dios me tiene aquí. No sé hasta cuándo me va a tener aquí. Amén. Pero mientras esté aquí, mi deber es hacer la voluntad de Dios. Amén. Usted tiene que entender que a mí me puede engañar, pero a Dios no lo engaña. Usted mismo se puede engañar, pero a Dios no lo engaña. No se deje llevar por los impulsos del corazón, porque engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. ¿Quién? Y acuérdese que del corazón sale lo bueno y lo malo. Del buen tesoro de tu corazón sale lo bueno, y del mal tesoro de tu corazón sale también lo malo. Ay, pastor, es que no sé ni en qué momento se me salió lo que dije.
Si de la abundancia del corazón habla la boca. Yo sí sé de dónde viene. ¿Por qué? Porque estoy viendo en la palabra del Señor de dónde viene lo que viene. Y tú muchas veces lo sabes. Y nos hacemos de la vista gorda. Tremendo. Hay gente que quiere ir a predicar el evangelio allá afuera. Y van. Tienen dinero. Tienen cómo ir y cómo regresar. Y ese es su deleite. Pero son luz de la calle y oscuridad de su casa. ¿Por qué? Porque aquí no tienen la disposición de hacer las cosas como Dios las quiere. Y si usted quiere entender, amén, que la santidad tiene que ver con la obediencia, con la sujeción, pues sépalo hoy. Si usted no es capaz de obedecer a su pastor, no me va a decir a mí que es capaz de obedecer a Dios, porque yo no le estoy pidiendo cosas para mí, de lo que estoy pidiendo por agradar a Dios. Cada día que pasa, nosotros tenemos que entender que la santificación, en vez de ir decreciendo, tiene que ir aumentando nuestra relación con Dios, porque Dios es santo. Tenemos que al final, esta iglesia siempre predicará la doctrina de que vamos para el cielo, amén. Pero también se predica la doctrina del infierno y eso va para abajo. ¿A dónde quieres ir tú? ¿A dónde quiero ir yo? Yo quiero ir para arriba. Si habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba. Pero dices que resucitaste con Cristo y estás viendo las cosas de abajo. No te deja despejar toda tu vanidad. Quieres alzar vuelo, pero ese pecadote que hay en ti no te deja levantarte. Seamos luz, porque el mundo está lleno de tinieblas. Así como nosotros recibimos de Dios, también tenemos que darle a Dios. Gracias por tus ofrendas, gracias por tus diezmos. Eso no te salva. Eso no te salva. Pero gracias a Dios, porque a través de obedecer ese mandamiento, las puertas de esta iglesia están abiertas. ¿Sabes qué es lo que te salva? La relación santa que tengas con nuestro Dios. Vamos a estar de pie esta mañana. Aleluya. Al final, quiero pedir al pastor Víctor Hugo, ya que se quedó, que por favor ponga sus manos sobre mí y ore junto con la congregación. Y quiero decirles que estoy contento, estoy tranquilo, estoy satisfecho, no tengo absolutamente nada de qué lamentarme, al contrario, tengo muchas cosas en que gozar. Amén. Dios ha llenado el vacío que había en mi corazón desde hace 15 años y me convirtió en una persona diferente, una persona que ahora se mueve para bendecir. Gloria a Dios. Y he visto la mano de Dios a través de eso. No lo estoy diciendo como jactancia. Es una realidad que cuando Dios levanta a alguien y cuando ese alguien es temeroso y guarda la santidad de Dios, Dios lo lleva a tener experiencias de bendición. Para él, para su familia, para su comunidad, pero especialmente para la iglesia. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra y luego le voy a dar el micrófono a mi hermano Víctor Hugo para que ore por mí. Amén. Y por las personas que van con nosotros, pues claro, mi familia por delante. Padre, te doy gracias en esta hora. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que el tema de la santificación es un tema muy amplio, muy profundo, pero al buen entendedor pocas palabras bastan. Señor del cielo y de la tierra, cuando nosotros queremos hacer tu voluntad, realmente no hay necesidad de que nos estén repitiendo siempre lo mismo. Pero sin embargo, si tú lo pones en mi corazón, es porque hasta este momento, mi Señor, tú realmente, Padre Santo, has puesto en mi corazón la necesidad, no por todos, pero sí, Señor, hay algunos aquí, Señor, que necesitan meterse cada día más en práctica de la santificación a ti. Dios del cielo y de la tierra, tu palabra, tu mandamiento dice: ser santos porque yo soy santo. Señor, yo te agradezco, no exijo, Señor, Padre mío de los cielos, no puedo obligar a la gente a que haga, Señor, tu voluntad, pero sí espero que con el poder de tu palabra
y con el redarguir del Espíritu Santo, cada uno de nosotros se meta conscientemente a ser mejor cada día para la gloria de tu nombre. En esta mañana preciosa, Señor, yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos que han venido, Señor, a la escuela dominical. Me siento, Señor, muy bendecido y muy respaldado de que juntos, Señor, al pastor Víctor Hugo puedan hoy, Señor, bendecir mi vida. Sé, Señor, del cielo y de la tierra que mi vida está puesta en ti, pero yo sé, Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho. Señor del cielo y de la tierra, yo sé, Padre Santo, que hay muchas cosas todavía por delante. Y si tú, Señor, vas a hacer lo que quieres hacer, Señor, con este ministerio, yo no seré, Señor, el tropiezo, Padre Santo. Aquí estoy, Señor, dispuesto a donde tú me lleves, Señor. Ayúdame nada más a cumplir con tu voluntad y bendice, Señor, 7 veces a esta iglesia que ha bendecido mi vida, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.